Hola, vamos a hablar del tema trauma abdominal, haciendo énfasis en el trauma renal y esplénico. El que les habla es el doctor Alejandro Tempra, de la ciudad de Mendoza, Argentina. Vamos a mencionar los mecanismos de injuria en el abdomen. Son básicamente dos: los traumas cerrados y el trauma abierto. El trauma cerrado es por mecanismo de compresión, desaceleración o golpe directo, mientras que el trauma abierto, como su nombre lo indica, es abierto al exterior, es a través de aquellas circunstancias que se comunica el abdomen con el exterior a través de, por ejemplo, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca. Comenzando con los traumatismos cerrados, los que más son vulnerables a lesión en estos mecanismos son las vísceras sólidas, ya que absorben mayor energía. Y de ellos, fundamentalmente, el vaso y el riñón, que son los que vamos a hacer hincapié más adelante. Mientras que en las vísceras huecas, en estos traumas cerrados, generalmente estallan por un mecanismo de asa cerrada, se cierran en sus extremos al recibir el golpe y producen la explosión y la ruptura. El trauma abierto es la injuria en el sitio exacto del trauma. Y más frecuentemente son las zonas más expuestas que hay mayor volumen de víscera, como es el intestino delgado, el hígado y el colon. Unos ejemplos de heridas de arma blanca, en este caso un cuchillo en la zona centroabdominal, y heridas de arma de fuego con un orificio de entrada en la cara posterior del flanco derecho. Bien, en todo trauma abdominal, ¿cómo hay que actuar? Como en cualquier circunstancia que pueda hacer peligrar la vida del paciente. La evaluación primaria siempre es a través del control de la vía aérea y la estabilidad cardíaca, y recién que eso está resuelto, pasamos a lo que llamamos evaluación secundaria, que corresponde a los métodos radiológicos. Ahí aparecemos nosotros, que como radiólogos debemos saber cuál es el papel que cumplimos en este tema. Y utilizamos como recursos la radiología, la ecografía o la tomografía con distinto grado de participación. En cuanto a la radiología convencional, no es indispensable, no es necesaria en la observación inicial. Sí, por supuesto, detecta neumoperitoneo y lesiones óseas asociadas al trauma abdominal. Por ejemplo, miren esto: las lesiones óseas en una radiografía, cuando nosotros las ubicamos en las últimas costillas fracturadas, nos hace sospechar que la lesión puede ser hepática o esplénica. Si hay fracturas de apófisis transversas lumbares, por supuesto nuestra sugerencia es que puede haber una lesión renal asociada. Y si hay fractura pelviana en cualquier circunstancia, en cualquier lugar del anillo pelviano, la lesión puede llegar a ser vesical. Aquí hay un tema fundamental, que es la ecografía, que es el primer elemento en el trauma abdominal. Y a través de un método, que es un acrónimo, que se denomina FAST, que representa Focused Assessment by Sonography for Trauma, es un elemento que debemos tener preciso, bien clarificado en nuestra conducta radiológica para actuar en el trauma abdominal. ¿Qué representa el método FAST? Es un método que tiene como objetivo identificar líquido libre en trauma cerrado solamente. Concéntrense en buscar líquido, no necesitamos que se vean otras cosas. Si por añadidura se puede interpretar y observar otras cosas, bienvenido sea, pero el método FAST, que va a ser pedido por nuestros colegas emergentólogos, va a ser buscar líquido libre. Detecta básicamente cuando hay 200 centímetros cúbicos en total, es la cantidad en que podemos llegar a percibirlo, y cuando está localizado en el bolsillo de Morrison hasta 100 centímetros cúbicos. Tan importante es este método FAST que es considerado primer método diagnóstico a efectuar en un traumatismo cerrado de abdomen.
Son 4 focos de observación, en forma rutinaria y nomenclada. Hipocondrio derecho, para ver el Morrison. Hipocondrio izquierdo, para ver el bolsillo espleno-renal. Colocación del transductor en el punto subsifoideo, para ver el pericardio. Y suprapubiano, para averiguar qué está ocurriendo con el espacio de Douglas. Estos 4 elementos son condición sine qua non para hacer el método FAST. Si se puede, hay que agregar vistas de senos costofrénicos, aunque esto es un agregado. Este método en estos lugares ya está establecido que son los lugares donde si hay líquido libre se va a manifestar en forma importante y sobre todo cuando es un cuadro de emergencia o de urgencia. Ejemplo de un método FAST con esquemas de lo que estamos diciendo. Aquí está el ecografista apoyando el transductor en el hipocondrio derecho, con la observación fundamentalmente en el bolsillo de Morrison. Gira su mano hacia el hipocondrio izquierdo y trata de ubicar el bolsillo espleno-renal. Hace la colocación descendente del transductor por vía anterior suprapúbica para ver el espacio de Douglas, y ahí lo asciende hasta la región subsifoidea para poder ver líquido pericárdico. Esto puede demorar 10 segundos aproximadamente por visión, como mucho, y en 40 segundos uno tiene dado el resultado del FAST al médico que lo solicita. La observación ecográfica de lo que estamos diciendo es la observación del bolsillo de Morrison o hepatorrenal, del bolsillo espleno-renal, la región suprapúbica que nos permite ver si hay líquido en la pelvis, y el subsifoideo para ver el pericardio y ver si ahí se ha acumulado líquido. ¿Cuáles son las ventajas del método FAST? Método sumamente rápido, es portátil, de bajo costo, técnica simple y seriado, porque se puede repetir las veces que haga falta. Las desventajas, como todo método, es que si llegamos a ver líquido libre, en este caso un hemoperitoneo, no podemos precisar el sitio de sangrado. Si hay un fluido de menos de 250 centímetros cúbicos, es muy difícil detectarlo. Por supuesto que es limitado en asas intestinales por el líquido y el aire que presentan. No puede visualizar el retroperitoneo claramente y la obesidad como elemento de condición limitante de la ecografía. Pero observen qué algoritmo se puede organizar con el resultado simple del FAST. Si el FAST es positivo, o sea que hay líquido libre y el paciente está inestable, este paciente no necesita ningún otro método, sino que va a cirugía. Por otra parte, si el FAST es positivo, pero el paciente está estable, este sí paciente podemos tener más paciencia e ir al tomógrafo para seguir averiguando algún dato que necesite eventualmente el cirujano. Además, si el FAST es negativo y el paciente está inestable, empezar a sospechar causas extraabdominales de su inestabilidad, porque por más que haya líquido en menor de 250 centímetros cúbicos, no va a ser la causante de la descompensación de este paciente. Y miren también cómo puede resolver el problema. Si el FAST es negativo, el paciente está estable, observación, paciencia, que no hay nada que urja al momento de estas variables. La tomografía computada es más específico de órgano de ubicación, puede detectar el sangrado activo, puede hacer la visión del retroperitoneo y por supuesto, como vimos anteriormente, está indicado en aquel trauma cerrado y que tiene paciente estable que nos permite llevar el paciente al tomógrafo. ¿Cómo se debe hacer la tomografía en estas cosas? Sí o sí, serie sin y con contraste. Y el contraste con la triple pasada abdominal. A los 30 segundos, a los 70 segundos y a los 3 minutos como elemento importante. Deberíamos usar el contraste oral, reconstrucción de los 3 planos espaciales y analizar las imágenes. En los traumas cerrados hay otros métodos complementarios que se pueden utilizar, aunque son muy infrecuentes y ya han quedado prácticamente en el olvido. Los vamos a nombrar, que era el lavado peritoneal diagnóstico, punción abdominal para buscar líquido, el urograma excretor para ver lesión de la vía urinaria,
la citoelectro-retrógrada, la arteriografía, estudios contrastados gastrointestinales y la videolaparoscopía. Con el FAST, con la tomografía prácticamente no necesitaríamos ningún otro método en un paciente urgente, inestable, solo siendo persistente, y será mención de otra clase, la arteriografía en busca de lesión vascular. ¿Qué paciente va directo al quirófano? Y esto lo tenemos que tener muy claro. Aquellos pacientes que tienen un trauma cerrado, que es inestable y que tiene un FAST positivo. Aquel paciente que tiene un trauma abierto con hipotensión, este paciente es sumamente urgente. Y por supuesto aquel paciente que ya viene con evisceración. Vamos a hacer el objetivo de visualizar directamente el trauma renal, que dijimos que tanto el riñón como el bazo son los órganos en trauma cerrado más expuestos y que sí o sí, como radiólogos, tenemos el compromiso de evaluarlo. La incidencia del trauma renal es del 1.25 al 3.25% de todos los traumas abdominales. Se da más frecuencia en el sexo masculino que el femenino, en una relación 4:1. Quizás porque sea aquel paciente que hace mayor trabajo, mayor actividad física en cuanto a un trabajo más rudo, que está más expuesto a los traumatismos. Pacientes jóvenes, generalmente es más expuesto, alrededor de la segunda década, y esto es importante, se asocia a otras injurias de otros órganos o estructuras en un porcentaje que va del 20 al 94%. Por lo tanto, si vemos un trauma renal, investiguemos y miremos otras vísceras y estructuras, porque muy probablemente también tengan lesión. Los mecanismos por el cual más frecuentemente se traumatiza el riñón, ya lo hemos dicho, pero que quede claro que el trauma cerrado es aquel que lo daña en un porcentaje importantísimo, entre el 81 y el 95%, y el trauma abierto tiene que ser una herida puntual, localizada, casi que apuntando al riñón para lesionarlo, y estas son alrededor del 18%. Clínicamente se sospecha cuando hay, por supuesto, el dolor, está el hematoma en el flanco. Hay fracturas costales inferiores, dijimos, y cuando hay hematuria. Además que puede haber también fracturas de apófisis transversa. Aquí un ejemplo típico de una lesión renal donde el terrible hematoma en el flanco representa el traumatismo localizado en la zona de la celda renal. La evaluación por imágenes, definitivamente la tomografía computada es el gold estándar y la resonancia magnética es una gran ayuda en el caso excepcional que el paciente tenga alergia al yodo o se quiera hacer un estudio vascular asociado. Debemos conocer los 5 grados de injurias renales que se clasifican según la Asociación Americana de Cirugía y del trauma de órganos y valorarlo a través de la injuria de órganos, la escala de injuria de órganos. La injuria renal grado 1 representa una contusión renal que en este esquema se manifiesta con esta área roja, que es una área focal del parénquima con disminución del refuerzo. O también representa una injuria renal grado 1 cuando hay un hematoma subcapsular contenido sin laceración, sin ruptura del parénquima o de la cápsula. Ejemplos de la injuria grado 1 es un área hipovascular, focal, sin otro daño parenquimatoso asociado, en este caso en la región del polo inferior, en los cortes sagitales estamos viendo el área hipoperfundida, el área de contusión localizada en el parénquima. Dijimos también que corresponde a una injuria grado 1 aquellas lesiones que representan un hematoma subcapsular localizado sin ruptura del parénquima y sin ruptura de la cápsula. La injuria renal grado 2 ya representa una laceración cortical que tiene hasta 1 centímetro de profundidad y que tiene un hematoma perirrenal lesionado. Pero la diferencia fundamental es que ya hay una infracción a el parénquima renal, hasta 1 centímetro. Aquí estamos viendo una serie sin contraste y con contraste el hematoma perirrenal contenido por las fascias renales, pero con el daño parenquimatoso en profundidad menor de 1 centímetro en la injuria grado 2. La injuria grado 3 es más profundo el daño parenquimatoso, mayor de 1 centímetro, el hematoma perirrenal acompaña, pero no hay compromiso todavía del sistema excretor urinario.
vemos en la secuencia tomográfica, en la serie sin contraste, con contraste endovenoso, fase precoz y fase de excreción, como observamos el área hiperdensa correspondiente al hematoma, con la laceración parenquimatosa profunda, pero sin compromiso del sistema excretor. En la fase final observamos la laceración mayor de 1 centímetro, el hematoma perirrenal y el sistema excretor indemne. La injuria renal grado 4 ya es la laceración tan profunda que compromete al sistema excretor. Y también cuando hay trombosis de arteria renal segmentaria postraumática. Miren la injuria renal grado 4. Como también tenemos el hematoma perirrenal, la laceración parenquimatosa, pero en etapas más tardías, aparte de confirmar, esta en la etapa arterial, del contraste endovenoso, confirmamos la laceración profunda que llega hasta el seno renal. En la etapa de excreción observamos el desfiladero de contraste que se escapa hacia la zona traumatizada, demostrando un lago urinario. Concepto básico: acumulación de contraste alrededor del riñón durante la TAC fase excretora indica lago urinario, por lo tanto, lesión del sistema excretor. Observamos otro ejemplo de lo mismo, en la TAC de fase excretora, ya hay detección del lago urinario, fase arterial, laceración profunda, llega hasta el seno renal, hematoma perirrenal, y en fase de excreción, corte axial, vemos como hay contraste en el espacio perirrenal y su reconstrucción en el plano coronal, como ya todo el contraste acompaña el espacio perirrenal, lago urinario, lesión, injuria grado 4. La injuria más avanzada en el riñón corresponde a la injuria renal grado 5, que hay laceraciones múltiples profundas, prácticamente todas las laceraciones ya llegan al sistema urinario, pero no es una, sino que son múltiples, o cuando el riñón está desvascularizado, ya sea por una avulsión del pedículo renal en la arteria renal, o por una trombosis masiva, pero de la arteria renal. Miren la injuria grado 5, en etapa precoz, este riñón prácticamente no está vascularizado, lo que es su polo superior, el polo inferior parcialmente vascularizado, deformado, múltiple lacerado y el hematoma perirrenal. En cuanto al compromiso vascular en la injuria renal, la trombosis de la arteria renal principal es la más grave injuria vascular. ¿Cuáles son los hallazgos que debemos estar atentos? Ver una terminación abrupta de la arteria renal o, cuando se presenta el infarto renal global, lo que se llama el signo del anillo cortical. Aquí tenemos una etapa arterial, un traumatismo abdominal, en donde hay una lesión renal y se manifiesta por una terminación abrupta de la arteria renal izquierda, en el cual nos sigue el compromiso vascular normal hacia el riñón y el riñón, por supuesto, hipovascular. Otro caso, en este caso el riñón derecho, donde está desvascularizado, no tiene ningún tipo de señal de contraste endovenoso. Y el infarto renal masivo se manifiesta con el signo del anillo cortical, en donde este riñón que tiene su afectación a través de la arteria renal comprometida, se ve un sutil halo hiperdenso que limita el parénquima renal, es el anillo cortical, que es lo mínimo de vascularización que hay. Existe algo de drenaje hacia la vena renal que va en este cuadro anatómico, en esta topografía anatómica clásica hacia la vena cava, y ese signo de anillo cortical habla de un infarto renal masivo por hipovascularización, por daño de la arteria renal, en este caso postraumático. Hay otros hallazgos que podemos valorar, aparte de todas las injurias renales y los 5 grados que hemos dicho. Por ejemplo, el sangrado activo que se puede ver en una tomografía computada es en los tejidos perirrenales en una forma que se llama llama de fuego. O también la visualización del pseudoaneurisma, que es un área focal redondeada que se manifiesta con el contraste endovenoso como un realce. Aquí tenemos un trauma renal en donde se ve una hiperdensidad difusa, mal definida cerca del riñón. Aquí estamos observando lo que es el pseudoneurisma que se forma postraumático, en donde vemos un área focal hiperdensa con el contraste realce. Y en este paciente, que es un caso que me prestó mi amigo el doctor Guillermo Sangster de la Universidad de Luisiana, en donde a través de una arteriografía que él le realizó, ahí se percibe
el pseudoneurisma postraumático que corresponde a nuestro hallazgo nodular en la tomografía que yo les mostré previamente. Atento a esto. Existe la posibilidad del trauma renal con hipertensión arterial. Paciente que se traumatiza y que comienza a tener hipertensión arterial tiene una particularidad. Como radiólogos lo podemos definir. Es una emergencia radiológica. Por ejemplo, este paciente ha tenido un trauma renal, nosotros ya podemos inferir que el riñón derecho es el complicado, presenta el hematoma perirrenal, la laceración profunda, y este paciente tiene hipertensión y tiene lo que se llama el riñón de Paget. ¿Qué es esto? Es una compresión renal por el hematoma proceso ocupante perirrenal. Esto genera disminución de la perfusión renal, activa el complejo renina-angiotensina y aumenta la presión arterial sistémica. Está descrito por el doctor Guido Paget en 1939. Un trauma renal, ¿cuál es el manejo? Sepámoslo porque esto ha cambiado en los últimos años y década a década, desde el siglo pasado, siempre las conductas se van cambiando y es bueno que sepamos nuestro grado de participación importante en el diagnóstico y ver cómo sigue el tratamiento. Si se hace una exploración quirúrgica inicial, si hay una desesperación por ir a operar, una exploración quizás un poco apresurada, miren la tasa de nefrectomía de ese paciente va al 35%. Mientras que si hay una observación, paciencia en el análisis, la tasa de nefrectomía baja al 12%. Por lo tanto, nuestra primera interpretación, nuestra primera sugerencia al colega es que observación en los casos que se puede observar. ¿Cuántos riñones salvaremos, no? Si en vez de actuar en forma desmedida, tenemos tiempo de analizar el caso. Para eso es importante que nosotros hagamos un buen estudio y hagamos una buena interpretación para saber lo siguiente. Las injurias renales grado 1, grado 2, grado 3, a un grado 4, con infarto hasta el 50% del parénquima, tratamiento conservador. Y nosotros podemos interpretar el grado 1, el grado 2, el grado 3, el grado 4 y visualizar si hay hasta un 50% de infarto. Aquí un tratamiento de observación salva el riñón en muchas oportunidades. Observen esto. El grado 4, con lago urinario, lesión de la vía urinaria importante, hay una resolución espontánea del 87%, por lo tanto no nos asuste el lago urinario, por más grande que sea, porque tenemos alta chance que tenga resolución espontánea. Por lo tanto, tratamiento conservador. Y solamente la indicación del grado 5, que es aquel multifragmentado con lesión vascular, que presenta la trombosis o ebullición arterial, ese es quirúrgico inmediato, para intentar salvar ese riñón. Es más, tan inmediato que hasta las 2 horas de isquemia hay una posibilidad de recuperación del 93% si se vuelve a recanalizar el fenómeno obstructivo arterial vascular. Entre las 2 y 4 horas de isquemia ya hay un 30% de recuperación. Mientras que si hay más de 4 horas de isquemia, solamente el 7% se recupera. Por lo tanto, aquí sí, el grado 5 con compromiso vascular es el único quirúrgico inmediato. Vamos a complementar el trauma esplénico. El trauma esplénico también se da más en hombres, quizás por lo que explicamos para el trauma renal. Probablemente el hombre sea más expuesto al trabajo físico o la actividad física que genere la posibilidad del trauma. Gente joven, entre 15 a 35 años. Concepto para entrar en trauma esplénico. El vaso es un órgano vascular. De tal manera que 350 litros de sangre por día lo atraviesa. Vaya si no es un órgano vascular, con este análisis y desde este punto de vista. También como el riñón, el trauma cerrado es el que más lo afecta, entre el 14 al 75%, y el trauma abierto hay que ser muy específico, tener la puntería de apuntarle al vaso, y en un 12% se lesiona. Aquí hay algo muy importante que es una forma mixta, que es un mecanismo cerrado y abierto, que es onda expansiva de bombas, y esto es un tema moderno que tiene que ver con atentados, en Medio Oriente se analizó esto, y las bombas, el órgano que más afecta es quizás el bazo.
Clínicamente se sospecha por el dolor en el hipocondrio flanco izquierdo, puede irradiarse el dolor al hombro izquierdo, y a veces puede ser asintomático hasta la ruptura de la cápsula, donde va el hemoperitoneo. Este es el llamado periodo de ventana. Atención al periodo de ventana. También se gradúan en 5 grados, según la Asociación Americana de Cirugía del Trauma, y está la escala de injuria orgánica. La tomografía computada sigue siendo lo mismo que para el riñón, el gol estándar en análisis del trauma esplénico, y la resonancia para casos de excepción. ¿Qué buscamos en la TAC? Mirando el bazo específicamente, el hematoma y la laceración, teniendo en cuenta que el hematoma incluye la ubicación subcapsular, parenquimatosa o perisplénica. En injuria grado 1, el hematoma puede ser subcapsular, que es menor del 10% de la superficie del órgano, un pequeño hematoma, o la laceración, que es hasta 1 centímetro de profundidad. Observen el hematoma asociado a esta pequeña umbilicación, que es una injuria de menos de 1 centímetro. En esta observación, un corte más inferior se puede analizar, y en la reconstrucción coronal del paciente está la injuria con el hematoma. En la injuria grado 2, el hematoma puede ser subcapsular o intraparenquimatoso. Si subcapsular ya se extiende y compromete el 50% de la circunferencia del órgano. El intraparenquimatoso es menor de 5 centímetros en extensión y la laceración llega hasta 3 centímetros de profundidad. Miren la contusión, de aproximadamente 5 centímetros. En la reconstrucción tomográfica lo podemos observar. Y aquí vemos el hematoma periesplénico y la visión coronal, como esta hiperdensidad correspondiente a la sangre toma contacto con 50% de la superficie del órgano. En la injuria grado 2, la zona más hipovascular, pero aquí hacemos mención a un hallazgo de otros órganos afectados, como en este caso el hígado. En la injuria grado 3 ya el hematoma subcapsular se extiende más del 50% y puede haber ruptura capsular. Cuando hay ruptura capsular ya es injuria grado 3. El hematoma parenquimatoso es mayor de 5 centímetros y la laceración es más profunda, más de 3 centímetros. Aquí, por supuesto, a diferencia del riñón, donde no hay sistema urinario excretor, la profundidad de la laceración tiende a acercarse hacia las estructuras vasculares centrales. Extenso hematoma perisplénico con lesión importante del bazo en su extremo más anterior y cefálico, y la reconstrucción coronal, como vemos, el hematoma subcapsular que prácticamente recubre todo el órgano, y la laceración que tiene mucho más de 3 centímetros dentro del órgano en su extremo más cefálico. Laceraciones profundas y múltiples, prácticamente de la balada. Injuria grado 3. Miren el hematoma, mayor de 5 centímetros en la porción central parenquimatosa del órgano. Y la injuria grado 4 ya es cuando la laceración hace un compromiso vascular, segmentario o general de todo el órgano a nivel central, produciendo una desvascularización mayor del 25% del órgano en su volumen. En la injuria grado 4, entonces dijimos, hay áreas ya isquémicas del órgano, está atravesado prácticamente el bazo por la laceración, no se puede distinguir. El hematoma que presenta rodea todo el volumen del órgano, y cuando hacemos el contraste está perdido, estructuras vasculares dañadas que liberan el contraste a otras estructuras. En el grado 4 ya hay compromiso vascular, toda esta zona está defuncionalizada, ya hay sangrado activo y genera la laceración profunda con áreas hipovascularizadas. Y la laceración injuria grado 5 ya no es una, sino que son múltiples, compromiso vascular y la desvascularización desde la zona central de la arteria esplénica. Observen, en injuria grado 5, un vaso absolutamente isquémico, compromiso arterial en su entrada al órgano y en la reconstrucción. Está ocurriendo en la misma imagen, donde la vemos hipovascularizada. Importante también esto, cómo es el tratamiento del trauma esplénico. En este caso, siempre expectante, siempre expectante. Nunca sugerir la participación quirúrgica inmediata.
Hasta finales del siglo XX era de elección la esplenectomía. Estaríamos diciendo hace unos años atrás, siempre quirúrgico. Y hoy cambiamos a siempre expectante. ¿Y por qué este cambio tan radical? Por la aparición de lo que se llama el IFPE, que es la infección fulminante post-esplenectomía. Esta infección frenó la rutina quirúrgica porque se hizo muy frecuente y realmente generaba un aumento de la mortalidad de los pacientes. Hay una escala tomográfica bien descrita por estos autores que realmente lo han publicado en varias oportunidades, la última revisión es la que aparece aquí, donde es una injuria esplénica a escala tomográfica que le da puntaje a distintas lesiones esplénicas. Por ejemplo, si el parénquima está intacto, por supuesto la valoración es 0. Si hay una laceración es 1, si hay fractura 2 y ya está absolutamente roto es 3. Si la cápsula está intacta, valoración 0. Si la cápsula está rota, valoración 1. Y así con el fluido abdominal y con el fluido pélvico. Esto da un puntaje, se suma al final de la interpretación y si da hasta 2, con 2 inclusive, siempre tratamiento conservador no quirúrgico. O sea que puede haber una fractura del parénquima con ningún otro elemento y todavía sería conservador. Puede haber una laceración, inclusive con fluido abdominal, que todavía el tratamiento es conservador. Solamente cuando está extremadamente roto, el tratamiento es quirúrgico, porque supera el número de 2 al valorarse con 3 la ruptura completa y multifragmentaria del parénquima. El vaso nos puede llevar a errores diagnósticos. Conozcámoslos. ¿Cuáles son? El refuerzo atigrado, que es un patrón fisiológico de refuerzo por diferencia entre pulpa blanca y roja, es normal y puede llevar a generar áreas que creamos que son laceraciones. Variación de bordes, el vaso a veces nace con lobulaciones o depresiones que son normales. Puede haber hallazgos asociados no relacionados al trauma, como por ejemplo el angioma o el infarto, que de áreas hiperdensas o hipodensas como hematomas o isquemias. Y hay el tejido esplénico accesorio, frecuente en hilio, que nos puede hacer sugerir que está fragmentado. Por ejemplo, este es lo que se llama el patrón de refuerzo atigrado, donde tras el contraste, el vaso, por esa diferenciación de pulpa blanca y roja, inicialmente genera este aspecto, multifragmentado, lineal, lacerado. Sin embargo, en la fase de excreción y de estabilización, queda homogéneo. Y esto también es evidente en resonancia magnética. Observen cómo este patrón atigrado puede hacer errores diagnósticos. Los bordes, estas lobulaciones, estas depresiones son muy comunes en el vaso, no interpretarlas como que tiene alguna lesión. Por ejemplo, este es el caso de un angioma, que la etapa vascular realza intensamente y en la etapa de estabilización parenquimatosa se hace isodenso. Y para terminar, debemos decir que en el trauma abdominal la participación del radiólogo es fundamental con un primer método que es el FAST. En la valoración del trauma renal y esplénico, la tomografía computada es el gold estándar en ambos órganos. Saber que la tendencia es el tratamiento conservador y que la participación del radiólogo, tanto en el diagnóstico como en la evolución de los órganos, es fundamental en este tema. Muchas gracias.